Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darme el privilegio de llevar tu palabra, Señor. No tomo esto lightly. Creo, Señor Jesús, que tú vas a hablar a los corazones de tus hijos, Señor, como lo has hecho con el mío, Señor. Yo te pido que impartas vida, que esta prédica no sea una prédica más, Señor, un estudio más, un aprendizaje más, Señor, pero que sea algo que sea de por vida, Señor, que cambie y que lleve a las personas, a cada uno de estos que están escuchando aquí, presencial y también allá en línea, Señor, que cambies, que dirijas, que llenes, Señor, y que transformes, Señor. Dice la palabra, Señor, que a través de lo que nosotros escuchamos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces en este momento tomamos todo lo que viene de parte tuya, nos apropiamos de ella, lo creemos y comenzamos a dar pasos de fe. Señor, permite que cada una de las personas que estén acá, Señor, sean obedientes a lo que tienes por decirles, Padre, y que lo pongan en práctica más pronto de lo que ellos quisieran, Señor. Que sea hoy mismo, Señor, que comencemos a dar pasos hacia lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar esta prédica con una historia. Yo les cuento que, no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de San Agustín de Hipona. Bueno, básicamente dentro de la Iglesia Católica hay un personaje que se llamaba San Agustín, pero él tiene varios libros que escribió donde él cuenta muchísimas cosas que él vivió en su vida como joven. Y contaba que él era, pues la historia cuenta que él era un teólogo muy influyente cristiano, pero no era nada santo. Era brillante, famoso, elocuente, pero esclavo de sus deseos. Tenía una adicción sexual, como la llamamos en nuestro proceso de restauración. Y básicamente él vivía constantemente en inmoralidad sexual. De hecho, tenía una concubina y buscaba a través de ella, obviamente, el placer, el éxito y el reconocimiento. Estaba metido en el mundo. Y él mismo escribió que él amaba su pecado. Imagínense. Póngase a pensar esa posición de decir, o sea, yo quiero salirme de esto, pero no quiero al mismo tiempo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, pero me cuesta, mi carne me lleva a hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y no quería dejarlo, no quería dejar el pecado. Yo creo que muchos hemos estado o estamos así también. Hay algo que Dios lleva diciéndonos por mucho tiempo, mira, estás haciendo esto, pero todavía no queremos salir de ahí, estamos empapados en ese pecado. Y en una de sus oraciones más famosas, él le decía a Dios, Señor, dame pureza, pero no todavía. ¡Wow! Fuerte, ¿no? ¿Tú imaginas eso, venir frente al altar de Dios y decirle algo así? Yo sé que muchos piensan, no, pero ¿qué clase de oración es esa? Ese es el corazón de un hombre honesto. Y yo creo que por eso Dios a él lo ayudó, porque él entendía que él era hombre y que necesitaba la ayuda del Padre. Y un día, ya después de mucho tiempo de pasar por esta situación de adicción, llega un momento de quiebre. Y es cuando Agustín estaba en un jardín y estaba muy atormentado, ya no podía más con su vida, estaba cansado de lo que estaba pasando y escuchó la voz de un niño que repetía cantando y decía, toma y lee, toma y lee. Y él abrió la Biblia y encontró un versículo en Romanos 13 al 14, donde Dios le hablaba de abandonar los deseos de la carne, de dejarlos atrás. Y en ese instante él escribió algo que lo cambió por completo y fue: una luz de certeza inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda desapareció. Que no fue magia, no fue emoción, él tomó la decisión de rendirse a Dios. De rendirse a Dios. Y ahí comenzó ese proceso
donde Dios comenzó a santificarlo, pero no fue de un día para el otro, tomó tiempo, porque él vivía en un mundo sumergido en el pecado. Entonces fue poco a poco que él comenzó a renunciar a su vida antigua, que él comenzó a cambiar de dirección, ordenó su parte sexual y puso límites en su vida y se convirtió en lo que nadie esperaba. Se convirtió en un obispo, en un teólogo, en un autor de confesiones, de un libro que se llama Confesiones, Confessions, y un hombre profundamente íntimo con Dios. Tenía una relación real con el Padre. Entonces, este ejemplo que yo les traigo acá, yo creo que muchos lo hemos vivido, hemos estado en esa misma situación, pero sobre todo, yo quiero traerlo porque el tema del día de hoy se llama la santificación. Vamos a hablar acerca de la santidad, que esa fue la palabra que Dios me dio para este nuevo año como iglesia. Santificación, el proceso de santidad por el que Dios nos va a llevar. Y miren lo interesante de esta historia. Muchas personas creemos y tenemos un entendimiento de que la santidad es algo con lo que nos vestimos cuando tomamos la decisión de caminar con Cristo, pero él, aunque conocía a Dios, todavía estaba sumergido en el pecado. Entonces esto nos muestra que la santidad y la santificación no es algo que llega inmediatamente, sino que es algo que se construye día a día a través del conocer a Dios, a través de la revelación del Padre, a través del entender cuánto nos ama y de humillarnos a Él. Humillarnos no en esa posición de que yo soy menos, sino de la posición de Señor, te necesito, solo no puedo. Mientras estaba estudiando esta palabra de santificación, yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir santidad? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y Dios me mostraba que es un proceso continuo en el cual Dios nos transforma para parecernos cada vez más a Jesús. Eso es lo que es la santidad. Y en ese proceso, ¿Él qué hace? Nos aparta, nos limpia, nos forma, nos enseña, nos vuelve a cambiar de mentalidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé mi caminar con Cristo, lo primero que yo llegué del mundo por completo, o sea, un mundo lleno de muchas ideas, ¿cierto? Uno, por ejemplo, si yo estoy en el mundo, o sea, ¿cómo no voy a tener relaciones sexuales? Claro que sí, uno tiene que, yo hablo como muy real, sí. Tápense los oídos si no les gusta. Pero entonces vengo yo digo, no, o sea, yo voy a seguir haciendo mis cosas porque, ¿cómo no? O sea, eso es lo que es, eso es normal. Y comienza Dios a tratar conmigo y esa fue la primera área que Él empezó a trabajar. Y yo empecé a tener relación con Dios. Me encerraba en los baños, en el baño mío de mi casa, con la Biblia. Y ahí leía la Biblia. Y lo primero que hacía era, Señor, háblame, y abría la Biblia. No lo recomiendo, pero era lo que hacía al principio. Háblame, y abría la Biblia y lo primero que decía, no seguir en la inmoralidad sexual. No puedes tener relaciones, fornicar, no hacer esto, no. Yo, Señor, pero, o sea, era más que claro que mi vida tenía que ser transformada. Eso ahora Él quería poner un nuevo chip en mi mente y mostrarme el daño que esa área, que esa esclavitud que yo tenía, pues me estaba trayendo. Es un proceso. Muchas personas dentro de la religión, los que venimos de un background de religión, de una u otra, no tiene que ser ninguna en específico, tenemos el concepto de que el santo es el que se porta bien, o el que sirve mucho, o el que o por ejemplo no se puede lograr ser un santo. Muchas personas pensábamos de esa manera, ¿no? La santidad no existe. Muchas personas piensan, pero eso no es cierto.
Porque si Jesús vino aquí a la tierra, nos demostró que era posible ser santo, que era posible vivir una vida de santidad, quiere decir que sí se puede. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender del proceso, de cómo Dios nos guía a ser transformados. En 1 Tesalonicenses 4:3, ¿quién tiene sus Biblias acá? ¿Nadie? Yeah, muy bien, bueno, celulares. La nueva Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Wow. O sea que Dios quiere que seamos santificados, que caminemos en ese proceso de santidad. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esa santidad, cuál ha sido el problema de nosotros. También está en Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Porque hay otro concepto que tenemos como personas, es que Dios nos hace santos, ¿cierto? Y lo que tenemos que entender es que sí, Dios trabaja y quiere que su pueblo, su iglesia, su novia sea santificada. Pero necesita que nosotros cooperemos, que nosotros lo hagamos también, que obedezcamos a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y en Filipenses 2, del 12 al 13 dice: ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Quiere decir que si nosotros le pedimos al Padre que lo haga en nosotros, Él nos va a dar el querer como el hacer. Dile: Señor, yo necesito ser procesado y santificado. Por muchos años yo viví en esta falsa religiosidad de apariencias, de mostrarle al mundo que sabía la Biblia, que conocía esto, que podía hacer actividades, podía hacer adoración, podía ministrar, podía predicar, pero mi vida por dentro era un caos, a tal punto que era un mal ejemplo para todos los que estaban a mi alrededor. Muchas personas durante ese proceso, miro ahí, se apartaron de Dios, porque ¿cómo puede ser que un líder, cómo puede ser que alguien que está ministrando en una iglesia, pues está caminando en pecado y está teniendo esta clase de relación, teniendo esto? ¿Cómo es eso? Los nuevos decían: yo prefiero estar en el mundo, que al menos son más reales. No mienten, no dicen mentiras. Y es porque en mí existía una falsa santificación, era una mentira. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él busca que nosotros seamos santificados en todas las áreas de nuestra vida. Dice, este es mi versículo, para los que no saben, yo tengo un canal que se llama Diana en 3D, Diana en 3 dimensiones, y siempre hablo del alma, el cuerpo y el espíritu. Y en ese canal, Dios me dio este versículo cuando comencé a hacerlo, es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Quiere decir que Dios en todas las áreas de nuestra vida quiere transformarnos. Nosotros venimos involucrados en un mundo donde todo es afectado, todo. Lo que nos ponemos, lo que comemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que nos pensamos, todo ha sido afectado por lo que el mundo nos está poniendo. Lo que vemos, lo que estamos escuchando, todo eso tiene una influencia directa sobre nosotros. Entonces, cuando llegamos a Cristo, cuando empezamos a caminar con Él, Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiar todo en nuestra vida. Muchas personas me dicen: pero es que el cuerpo no está. No,
El cuerpo sí es muy importante. El cuerpo necesita ser transformado al diseño original de Dios. Volvamos a eso. Al diseño original de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere enfermedades en nuestro cuerpo? No. Así es, porque Él nos creó. Y cuando Jesús vino aquí a morir por nosotros, ¿qué pasó? Nuestras enfermedades también fueron crucificadas. Y ahora somos hechos nuevos. O sea, quiere decir que Jesucristo tiene la capacidad de sanarnos. Pero para sanarnos tenemos que volver al principio, volver a su origen. Y no dejarnos complicar y como contaminar por lo que el mundo nos dice que hagamos. La fuente de vida es Dios, en donde podemos encontrar la verdad escrita y completa en su diseño, que está en la palabra. Así que alma también, por completo. La palabra dice que nuestra vida prospera de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. ¿Sí? ¿Cómo está prosperando tu alma? ¿Estás perdonando? ¿O todavía cargas con esos enojos y esas rabias y esas cargas que solamente han sido impuestas por ti mismo? ¿O estás permitiéndole a Dios transformarlo? Y decirles, como dice la palabra, el perdón no es una opción, el perdón es un mandato. Es una ordenanza que nos da y muchas veces algo tan sencillo como eso nos está contaminando, como la falta de perdón. Entonces Dios quiere santificar nuestra alma, pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Se los voy a contar más adelante. Y ahora el espíritu. Yo en esta temporada nueva que he estado comenzando a hacer más, a meterme, involucrarme más en el mundo del influencer, de hacer videos y crear todo lo que son las redes sociales, me impresiona la cantidad de cristianos que no tienen una relación con Dios real. O sea, se sabe la Biblia de memoria y te pueden decir, te vas al infierno, pero no tienen una relación íntima con Dios. Tú lo ves y cada día no se sientan a orar, no leen la Biblia, no tienen una comunicación con Dios. ¿Y tú crees que eso significa ser cristiano? No, porque no estamos viviendo como Cristo, sino que estamos viviendo a nuestra forma, lo que nos enseñan en el fin de semana cuando vamos a la iglesia. Esto es palabra de Dios, ¿cierto? Esto, cuando venimos a la iglesia y comulgamos, es como, bueno, estoy recibiendo algo de parte de Dios, pero ahora yo quiero y yo puedo ahora sentarme con el Padre, recibir lo que Él me quiere entregar a mí personalmente. Esas tres áreas: intimidad con Dios, tener la capacidad de ser sensibles a su voz. ¿Cómo nosotros podemos reconocer la voz de Dios? Muchas personas dicen, no sé escuchar la voz de Dios, me cuesta. ¿Cómo lo puedes hacer? Más convivir, como cuando tú conoces a una persona. Al principio tú lo llamas y tú, ¿me puede pasar a María? Y yo soy María. Hola, buena, ¿cómo está? Al siguiente vez cuando vuelves a llamar a María ya medio reconoce su voz, ¿no? Un poquito, sí es María. Pero ya las tantas veces que ya has hablado con María, ya entiendes cuál es su voz. Y ya no vas a preguntar, hola María, ¿puedes venir? No, ahora ya puedo decirle, María, ¿cómo estás? Ya sé, te quería decir esto y esto y esto. Así mismo es con Dios. Más convivir con Él, más compartir con Él, más escucharle, más leer la palabra. Ahora hablamos de eso. Los cristianos leen la Biblia. No, porque en serio, no es, yo no estoy molestando y ahí me disculpan los que son de TikTok que nos están viendo, pero la mayoría de cristianos no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos si ni siquiera el manual
de Dios estamos tomándolo y haciéndolo parte de nuestras vidas. Es imposible tener un cambio. No podemos cambiar si no leemos la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que quiere la palabra, de donde viene esta santificación. Viene del hebreo kadash, no sé si lo dije correctamente, kadash o quadash, y que significa estar apartado, consagrado, separado para un uso sagrado, para hacerlo santo. Y quiere decir que nosotros llegamos a nuestra vida como cristianos. Ese es el primer paso que nosotros damos. Le decimos, sí, Señor, ahora somos salvos porque creemos en Jesús, pero necesitamos ser procesados porque, como les decía anteriormente, venimos cargados e inundados de pecado, de costumbres, de ideas que nos ha hecho pensar ciertas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que necesitamos ser refinados y procesados, apartados, para poder luego salir y ser santificados por completo. Santificarse es dejar de vivir para usos comunes y comenzar a vivir para el propósito de Dios. Porque cuando tú eres santificado, cuando tú eres apartado, cambiado en alma, cuerpo y espíritu, entonces tú ya puedes caminar en el propósito por el cual Dios te puso, porque ya lo reconoces. Mucha gente me dice, yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida, porque todavía no ha sido limpiado y he pasado por ese proceso primero, que es doloroso, de ser limpiado y santificado. ¿Cuál es el problema principal en este proceso? Y se los voy a decir así porque Dios me lo dijo. Vamos a leer Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis. En la palabra de Dios, Apocalipsis, muchas veces no lo leemos y tenemos miedo acerca de esta parte de la historia, de lo que va a suceder, ¿cierto? Pero es un mensaje muy importante y es esa primera parte donde él habla acerca del mensaje a las 7 iglesias. Y ahí vemos el problema. Nosotros seguimos siendo esas 7 iglesias y nos seguimos comportando de la misma manera. La primera iglesia que vemos es Éfeso. ¿Y cuál era el problema de Éfeso? El problema es que él perdió su primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor? Tal vez no estamos viviendo en pecado, pero perdimos el primer amor por Dios. Ya no hacemos las cosas como Dios nos lo enseñó, en pasión, en buscarlo, en rendirnos, sino que lo hacemos por costumbre, porque nos lo enseñó la iglesia. Y Jesús le dijo, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Volver a la relación y no solamente hacer las cosas por hacerlas. No solamente ir a la iglesia porque sí, pero recordar. Me encanta, hay una prédica que me gusta mucho donde habla acerca del primer amor con las parejas, como pareja. Y es muy interesante porque nos recuerda que ese primer amor también se pierde dentro de las relaciones con nuestro esposo o esposa. Y así mismo sucede con Dios. Entonces vamos a volver al primer amor. ¿Qué hacíamos al principio? ¿Qué hacían los hombres para conquistar a sus esposas? ¿Qué hacíamos nosotros al principio cuando estábamos con Dios? Cuando recién comenzamos. Yo conocí lo que era el ayuno, la vigilia. Me metía en unos viajes con Dios toda la noche orando, alabándole. Lo que tenía que hacer yo lo hacía. Ven que todos esos rostros empiezan a iluminar. Ajá. Dice, recuerda, porque cuando uno recuerda ese primer amor, uno se apasiona de nuevo y le da motor para volver a empezar. Vamos a hacer de nuevo lo que hacíamos al principio, que nos apasionaba tanto, que leer la Biblia, meterme al baño a leer la Biblia por horas. Llegaba tarde al trabajo, ¿por qué? Porque estaba leyendo la Biblia. No lo hagan. Esmirna
¿Qué pasaba con Esmirna? En Esmirna Jesús no le reprochó nada. Tenían sufrimiento, persecución y pobreza. Estaban pasando por situaciones difíciles. Pero Jesús les decía, no temas, sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte. No temamos, no tengamos miedo. ¿Cuántas personas sufrimos de miedos? Ay, que yo hice un video, uno para que vayan y lo vean, y habla acerca de lo que Dios me mostró en un sueño, acerca del arrebatamiento. Y durante ese tiempo muchas personas comentaron, creo que hay más de 2000 comentarios. Y todos decían, hay muchos que decían, tengo miedo porque muchas personas están soñando lo mismo, se avecinan tiempos difíciles. Y todos, tengo miedo, ¿por qué tienes miedo? Si tú has sido apartado, si tú has tomado la decisión de caminar con Cristo, debes estar emocionado por lo que se viene. ¿Que va a ser difícil? Sí. Pero si estás con Cristo, todo es para bien para los que creen en Él. Le dice, persevera, la fidelidad en el dolor tiene recompensa eterna. Pérgamo, ¿el problema cuál era? Toleraron el pecado y las falsas doctrinas. Wow. Si toleraban el pecado y las falsas doctrinas, quiere decir que Dios nos muestra que es falso y que es verdadero. Wow. Wow, a mí eso me impresiona. Dios tiene la capacidad de decirnos, esa iglesia no está en mi corazón. O no están haciendo las cosas de la forma correcta. Esa persona que dice ser mi hijo no es mi hijo. Está caminando, chuequito. Tal vez necesito corregirlo. O tal vez no quiere ser corregido. Muchas, pero el día de hoy hay mucha falsa doctrina. Muchas ideas, o sea, desde la prosperidad, ¿cierto? Hasta las ideas de, no solo la prosperidad, porque mucha gente me dice, ¿es solo la prosperidad? No. Hay muchas personas que están teniendo una iglesia y conviven una vida normal, no tienen muchos recursos dentro de la iglesia, pero están caminando en falsa doctrina. Y toleran el pecado. Imagínate eso, tolerar el pecado. ¿Cómo nosotros podemos tolerar el pecado? Estamos tranquilos con el que la familia esté viviendo en pecado, no les estamos mostrando la verdad. Porque hay una cosa que es el amor que nosotros le podemos dar a una persona, pero hay otro que es la verdad. El amor no quita que nosotros vamos a hablar verdad. De hecho, el amor incluye la verdad. Dice Jesús, arrepiéntete y no negocies la verdad aunque el ambiente sea hostil. Arrepiéntete. Esa es la palabra que le dio Jesús a Pérgamo. Tiatira, el problema era que era amor y servicio, pero tolerancia a Jezabel. ¿Quiénes conocen a Jezabel, el espíritu de Jezabel, jezabelico? ¿Qué es el espíritu jezabelico? You can say it in English. De la esposa de, un espíritu de promiscuidad, de lujuria, ¿qué más? División. Que ataca a los ministros, que ataca a los ministerios de Dios, que ataca a los profetas de Dios, ¿cierto? Pero algo muy interesante es que yo no sé si han escuchado, aquí han hecho el programa de restauración, pero nosotros hablamos acerca de la codependencia, de la manipulación. Básicamente, Jezabel es una codependiente, una manipuladora, una controladora dentro del ministerio que nadie se da cuenta porque ella es muy sigilosa y usa toda clase de estrategias para manipular, ¿cierto? Puede usar la parte sexual, puede usar como el decirle cosas bonitas,
toda clase de formas. Y dice acá que había tolerancia a Jezabel. Y ese era su problema. Pero ellos amaban y servían, pero toleraban a Jezabel. Quiere decir que Jesús nos está diciendo, no toleres a Jezabel. No le des espacio a que otra persona venga a decirte lo que yo necesito decirte. Solamente es mi espíritu el que puede guiarte, enseñarte. Muchas veces nosotras como mujeres, también hay hombres que son codependientes, pero nosotras como mujeres caemos en manipulación a nuestros esposos y les decimos lo que tienen que hacer y a veces caemos en eso, y ese es un espíritu jezabélico y tenemos que renunciar a él. Yo renuncio en el nombre de Jesús a este espíritu, Señor, yo no quiero caminar de esa forma. Haz tu voluntad, Señor, convierte a mi esposo en esa cabeza de hogar, yo me someto a ti y a mi esposo. Suena duro, ¿no? Porque a veces decimos, pero es que mi esposo no está haciendo las cosas correctas, ¿cómo yo voy a hacer eso? Créelo, él lo puede hacer. Yo pasé por una situación al principio de mi matrimonio, cuando estábamos pasando por una situación económica. Mi esposo no estaba trabajando al 100%, de hecho yo era la que traía los recursos al hogar. Y entonces yo tenía miedo porque Dios me dijo, toma la decisión de dejar que tu esposo provea. Yo no, porque él no está haciendo nada. O sea, ¿cómo voy a darle yo esa tarea si él no tiene trabajo? O sea, tiene un trabajo inestable. ¿Cómo yo le puedo decir eso a mi esposo? No. Y yo no le creía a Dios y no quería hacerlo. Pero cuando tomé el paso, yo le dije, Señor, bueno, voy a hacer lo que tú me pides que haga, solo por obedecerte. Y tomé el paso de creerle a Dios. Y le dije, Señor, voy a dejar de trabajar este mes, ya hasta cuando iba a tener a Liana, y te voy a creer a ti. Al principio fue difícil, sobre todo viendo porque yo ya venía con una construcción financiera donde yo ya sabía que lo primero era mi diezmo para Dios. Y Gabriel todavía está en ese proceso de que todavía no estoy seguro de entregarle a Dios mi diezmo. Y yo como que veía que la casa se movía porque él no estaba creyendo y no creía, hasta que por fin él dijo, ok, cada vez que yo no le doy a Dios lo que le pertenece, pues la casa se mueve y se echa para el piso. Pero cuando yo le entrego a Dios, ya ahí Dios provee, Dios da abundantemente. Entonces él empezó a ver lo que sucedía cuando él hacía eso, y ya yo no tuve miedo. Y literal, ¿qué hacía yo? Orar por mi esposo. Señor, muéstrale, Señor, guíalo, Señor, como Dios me lo había pedido que lo hiciera. Y poco a poco Dios fue trayendo y le entregaba un poquito más a Gabriel, como él les ha contado, un poquito más, ya él lo sabe manejar, y así hasta que él llegó a tener la capacidad de administrar y de poder proveer al 100%, tanto que Dios nos regala una casa, carros. O sea, yo no estoy diciendo que Dios es el Dios de la prosperidad, pero Dios sí es un Dios rico, de Él es todo, y Él puede entregarte de acuerdo a tu corazón. Así que eso mismo sucedió con mi esposo y conmigo, y tomamos la decisión de, entre más tú tomes la decisión de creerle a Dios lo que dice su palabra, no lo que dice María, lo que dice este muchacho, este pastor, no, lo que dice Dios en su palabra, de acuerdo a lo que Él dice, Él lo va a respaldar. Dios te va a respaldar. No tengas miedo, da el paso, toma el paso. La otra parte es Sardis. Sardis, el problema era la apariencia de vida, pero estaban espiritualmente muertos. Miren, lo mismo que les estaba diciendo anteriormente.
Cuando tú aparentas, pero dentro de ti tú no tienes una relación real con Dios. Vives como si la tuvieras, muestras al mundo algo, pero no hay nada por dentro. Estás vacío, estás muerto. Yo le decía, Señor, ¿cómo puedes estar muerto espiritualmente? ¿Cómo es eso cuando tú ya conociste a Dios, pero ahora dentro de la iglesia, tú ya eres una iglesia, pero estás muerto? ¿Cómo puedes estar muerto? Y Dios me mostraba el celular. Porque nosotros, esto es nuestra, actualmente, no me digan mentir. ¿Quiénes de aquí, lo primero que hacen cuando se despiertan es mirar su celular? Gracias por su honestidad, gracias. Somos adictos a esto. Y esto se ha convertido en ¿quién? En nuestro Dios. ¿Con quién vamos al baño? Ya no es con el Espíritu Santo, es con el celular. ¿A quién le preguntamos qué nos quedaría bien? Yo el otro día estaba escuchando a unas chicas que, yo le pregunto a ChatGPT cómo me podría vestir, qué clase de vestido me sale. Y yo hasta dije, yo también le voy a preguntar a ChatGPT qué clase de ropa ponerme. ¿A quién le preguntamos primero? He escuchado historias de que hay personas que han pasado clases, han pasado cursos, han pasado aún convertirse en pastores por ChatGPT. ChatGPT les hace las prédicas, ChatGPT les hace las enseñanzas. Se ha convertido en nuestro Dios. Ustedes dicen, por ahí escuché un video muy interesante donde decía que ustedes saben la marca de la bestia que va a ser impuesta, va a estar en la frente y en la mano derecha. ¿Y qué tenemos todo el tiempo en nuestra mano derecha? O en nuestra mano izquierda también. ¿Qué? Nuestro celular. ¿Y qué estamos poniendo en nuestra frente? El celular. ¿Y qué nos está respondiendo todo? El celular. ¿Qué haríamos sin esto? ¡Wow! ¿Quién está ocupando el primer lugar en nuestra vida? ¿Dios o el celular? ChatGPT, Google, las redes, ¿qué dice aquel, qué dice aquella? ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el pastor? ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Por eso estamos tan aislados. ¿Cómo estamos muertos? ¿Cómo estamos muertos por dentro? Porque ya no estamos teniendo la relación con Dios, ya el celular es nuestro Dios. Estamos muertos porque ese Dios que dicen que tenemos ya no está vivo en nosotros, sino que pretendemos saberlo todo, pero todo está en el celular. A ver, cuando ya eso no exista y estás al frente enfrentándote contra el enemigo y te diga algo y tú no sepas cuál es. Espérate, yo busco el versículo que dice, ¿cómo es que es este versículo? Espérate, yo cojo el celular. Ya no está el celular. Todo, lo único que está dentro de ti es la palabra, o sea, que tú seas la palabra viva de Dios. De ti fluya ríos de agua viva. Apariencia. Filadelfia, miren lo interesante de Filadelfia. Era una iglesia que tenía poca fuerza, pero eran fieles y Jesús no le reprochó nada. Y eran pocos, no eran muchos. Yo siempre digo, Señor, yo quiero que nuestra iglesia sea así. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Y eran obedientes. La Odisea dice que tenían tibieza espiritual, autosuficiencia y orgullo. Uy, sí que le tiró duro a la Odisea. No le tiró duro, no. Le dijo lo que era. Le dijo la verdad. Tibios, yo los vomitaré. Wow. Para nosotros es muy sencillo ver eso porque decimos, no, yo no soy tibia. Yo no soy tibia. Pero va que le pregunten a usted en la calle, como a Pedro, ¿cierto? Le dijeron, tú me vas a negar. Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que suene el gallo. Y no, y sí lo hizo, lo negó.
Así mismo nosotros podemos ser a veces, no estoy diciendo que lo somos, pero podemos llegar a ser. Imagínense en una situación extrema donde ustedes están enfrentados contra un gobierno, un tirano, donde les están diciendo, di que no crees en Jesús o te mato a ti y a tu familia. Si dices que creo en Jesús, te mato a ti y a tu familia primero, para que sufras más. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Vas a ser tibio? Porque eso es lo que estaba pasando, la tibieza espiritual. La tibieza espiritual se ve en situaciones donde estás en un ambiente donde todo el mundo dice algo, pero tú tomas la decisión de creerle a Dios antes de creerle al mundo o a lo que te están imponiendo. Dentro de las escuelas, esto va para los niños, dentro de las escuelas actualmente hay muchas fuerzas que los llevan a ellos a irse para otro mundo, o sea, para otras decisiones, tomar otras clases de decisiones. Y te imponen, porque yo trabajé en el sistema público de las escuelas y a mí me decían, tienes que hacerlo, no puedes. Cuando a mí me dijeron, tú tienes que permitir que enseñen estos libros, unos libros de géneros donde se hablaba acerca de que te podían cambiar, de que podían ser ellos, podían hasta libros donde estaban teniendo relaciones los hombres o las mujeres, libros en las escuelas públicas. Y entonces ahí es cuando Dios te dice, ¿vas a ser tibio? ¿Vas a ser tibio? ¿Vas a permitir esto? ¿O vas a caminar bajo mi ordenanza? Y no para condenarlos, porque no, nosotros somos llamados a amar, pero sí también a hablar con verdad. Y yo tomé la decisión, yo no podía continuar trabajando en un sistema donde constantemente me estaban obligando a imponerle a los niños ideas con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces ahí es cuando tú te vas a enfrentar a la verdad. ¿Qué es lo que realmente crees? Porque yo estaba orando por los niños, yo delante de mi compañero. Yo pensaba que mi compañero era mi mano derecha, pero de repente él me dijo, tú sigues orando por estos niños y yo voy a decirle a la directora para que te eche. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué vas a hacer? Que me echen. Yo no voy a hacer lo que el mundo me dice, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque Dios me está sosteniendo y Él va a ser mi proveedor. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tibieza has tenido en tu corazón al día de hoy? ¿Qué pecado has permitido en tu vida? ¿Qué área en tu vida todavía sigue siendo algo que tú estás diciéndole, Señor, no? La palabra de Dios es muy clara, muy clara. Y no para condenación, pero sí para cambio y transformación y caminar hacia la santidad que Dios quiere que nosotros como pueblo tengamos. Así que hay muchos de nosotros que estamos permitiendo el pecado dentro de nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y todavía al día de hoy no sabemos cómo salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? Dios me mostraba la historia de David. Él era un hombre con el corazón de Dios. O sea, Dios amaba a David, lo amaba. Y David cayó en pecado. Y David no quería confesar. Pónganse a pensar en eso porque muchas personas, no, sí, confesó y él se arrepintió y los salmos que escribió, pero él no quería, a él lo obligaron. Pero Dios es tan lindo que te da oportunidades, nuevas oportunidades. Entonces Dios te está dando una oportunidad. Cambia,
Ya no juegues más con el pecado. No juegues más con el pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado sexual. Como Agustín, como yo. No vayamos muy lejos. ¿Cuál es ese pecado que te está consumiendo? ¿El celular? ¿Te pasas scrolleando horas? ¿O te pasas hablando con personas por horas? ¿O es tu trabajo donde te dan reconocimiento? Donde te dicen, wow, es que este es el mejor trabajador que tenemos. ¿O es el dinero? Porque no solamente el dinero es porque queremos dinero, sino porque estamos constantemente buscando dinero, buscando dinero, buscando dinero. Y eso se convierte en un Dios. ¿Cuál es ese pecado en el que en el día de hoy estás sumergido? Y que Dios quiere sanar, cambiar, santificarte, hacerte nuevo. Yo quiero que te analices y le digas, Señor, yo no quiero vivir más así. Dice la palabra de Dios que cómo santificarnos primero es recordar ese primer amor, recordar lo que Dios hizo en nuestra vida, volver al principio. Volvamos a ese principio, ayunemos, busquémoslo en espíritu y en verdad, oremos, vigilemos, velad, dice la palabra tantas veces, velad, velad, velad. Dicen las personas cuando empiezan a caminar con Cristo, me desperta a las 3 de la mañana, a las 4, ¿por qué? Porque ahí es la hora donde Dios quiere apartarte, hablarte, darte una palabra, porque no hay distracciones, todos están dormidos, todo está apagado, solamente eres tú y Dios. Volvamos al principio, arrepintámonos, volvamos, demos una vuelta del pecado y caminemos con él. ¿Cuál es ese pecado al que tienes que arrepentirte? Miren, yo les digo una cosa. Si Dios te está diciendo algo el día de hoy o antes, desde hace mucho tiempo, que lo hagas, Dios te va a respaldar. O que lo dejes de hacer, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. ¿Qué es? No sé. Pero con Dios es o sí o no. O tibio no. Tibio te vomita. Señor, ¿tú quieres obedecerme? ¿Tú quieres dejar el pecado sexual? ¿Sí o no? Si lo quieres hacer, camina conmigo. Vamos que yo te transformo. Vamos que yo te pongo las personas. Vamos que yo te ayudo. Vamos a hacerlo. Él pone todo en su lugar. Solamente es que tú tomes la decisión de hacerlo. Volver al principio. No temas. Dice la palabra muchas veces. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? No temas. No los pastores. 365 veces. ¿Por qué? 365 días. Una por cada día. No temas. No temas a lo que va a venir. Este año ya empezaron a pasar muchas cosas. Se dieron cuenta de lo que sucedió en Venezuela. Y con esa noticia vienen muchas otras. Ay, no, va a pasar algo aquí en Estados Unidos. Va a pasar algo en no sé dónde. Empezamos a escuchar y, no, que la bolsa está cayendo, que financieramente viene una crisis, que va a haber un blackout, que qué cantidad de cosas nos están diciendo que va a pasar. Puede ser cierto, puede que no, no sabemos. Hasta que Dios nos diga a nosotros personalmente, esto es lo que va a pasar. Por el momento que tenemos que hacer, preparar nuestros corazones, estar listos nosotros personalmente, estar listos con lo que Él nos dice. Se lo dijo a José, ¿cierto? A través de los sueños de otras personas. Y Él, ¿qué hizo? Prepararse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos preparamos, pero no tememos, porque ya sabemos lo que se viene. Y que si eso malo que viene trae algo muchísimo mejor, que es su venida y que nosotros vamos a estar con Él.
¿cierto? Si estamos listos y preparados como las vírgenes. No negociar la verdad aunque las cosas se vuelvan hostiles. No negociar la verdad. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Yo vuelvo a este punto, no sé por qué Dios me lo sigue trayendo a mi mente. ¿Qué es lo que estás negociando el día de hoy en el mundo? Yo no quiero dejar el pecado sexual, Señor. Yo, como Agustín, todavía no, un poquito más, déjame, un poquito más. No, ya, toma la decisión. El respaldo de Dios está contigo. Dios quiere darte eso que anhelas. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar los discípulos para lograr cumplir con su ministerio, con su llamado? Obediencia. ¿Cuál fue el precio que mi esposo y yo tuvimos que pagar para poder estar aquí parados? Parece pequeño, parece poco, pero nosotros hemos tomado pasos de obediencia. Y le hemos dicho a Dios, al mundo, no, ya no quiero más, no voy a hacerlo más. Voy a hacer lo que Dios me pide que haga. Aunque muchas digan que estoy loca. Como dice la canción de la fe. No toleres el pecado. Radicalidad en santidad. Radicalidad es santidad. Radicalidad es santidad. Cuando tú tomas la decisión de ser radical, no religioso, hay una diferencia. La radicalidad es cuando tú tomas la decisión de ser íntegro en todo lo que Dios te pida que seas. Señor, tú me pides que si yo no sé cómo dejar esto, yo no sé, porque yo no lo sabía. Diana, mi proceso fue mucho tiempo de yo no sé cómo dejar mi pecado. No sé. Señor, ayúdame. Y me presentó proceso de restauración. Y empezó todo con mi alma. Ay, mira, es que Diana, tú estás buscando el amor en el mundo. Has buscado el amor en los hombres. Entonces ahora yo te presento mi verdad, que el único que te puede llenar ese vacío soy yo. Y cuando Él comenzó a llenarme de su amor, yo me empecé a ver con los ojos de Dios. Y eso me cambió por completo. Porque cuando empecé a verme con sus ojos, entendí que yo era valiosa y que merecía algo bonito y bueno. Y entonces ahí puso a mi esposo a mi lado. Y los dos empezamos a caminar juntos, creyendo en eso, en lo que Dios había hecho con nosotros y continuando sanando. Porque Él también ha sido sanidad para mí y yo he sido sanidad para Él. Y pasar por el proceso de borrar la desconfianza, borrar lo que te está pidiendo Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios? Velad, guardad y arrepiéntete. Velad. ¿Qué es velar? ¿Se acuerdan que les dije, estamos dormidos? ¿Cómo estar muertos? ¿Cómo estar muertos? Distraídos, sumergidos en el entretenimiento, perdidos en nuestras adicciones. Eso es estar muertos, eso es estar dormidos. Ahora, ¿cómo estar velando? En oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, en intimidad, conociéndolo, abriendo su palabra, entendiendo lo que es. No te dé pena. Llevo 20 años siendo cristiano y todavía no sé la Biblia. Está bien, bienvenido. Ahora es la oportunidad que Dios te está dando. Entra y Él te está esperando con los brazos abiertos. Siempre ha estado sentado ahí en esa mesa esperando por ti, para conocerte más. Obediencia. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. ¿Cuál es el capítulo, pastora, de la obediencia en el Antiguo Testamento? Deuteronomio. Busquen Deuteronomio 28. Léanselo completo.
la palabra cambia. Recuerden lo que les digo. ¿Saben por qué nosotros somos atacados a través de esto? A través de la televisión, a través de la música. Porque todo entra por aquí, todo entra por aquí. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Más consumir de Dios, más. Yo quiero más, yo quiero leer más, yo quiero escuchar más de su palabra, yo quiero conocer más de Él, yo quiero más tiempos de meditación con Él, yo quiero más de Él, para que todo esto que hay aquí, que yo pensaba que era correcto, cambie en mí todo lo que no pertenece a ti. Dios es un Dios celoso, pero dice que debemos ser celosos y tener arrepentimiento. Y yo me puse a pensar, ¿qué es ser celoso? Porque se supone que no debemos ser celosos, pero dice que viene del griego celo, que quiere decir pasión, hambre espiritual y fervor. Pasión, apasionarnos por nuestro Padre. Apasionate por Él. Yo siempre le decía a Dios y al día de hoy le digo, Señor, enamórame de ti. Como si fueras un novio, un esposo que está conquistando a su novia. Enamórame. Y yo recuerdo, siempre les cuento la historia en el proceso de restauración, cuando me empezó a regalar canciones. Las canciones que yo siempre decía, Señor, yo quiero que me regalen esta canción, un esposo, un novio que yo tenga, que me regale esta canción. Y luego Dios me decía, yo te la regalo, escríbela. Y la escribía, no es una canción cristiana. Y la escribía. Y al día de hoy, siempre que las escucho, lloro. Lloro porque no es una canción que me dio un hombre, me la dio mi Padre para enamorarme. Mostrarme que su amor llena todo. Entonces tenemos que estar despiertos. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Pero si nosotros estamos listos, santificados en alma, cuerpo y espíritu, créanlo que vamos a estar bien. Volvamos al principio, al origen. Dios me mostraba, muchas mujeres hemos estado volviendo a la cocina. Yo sé que suena loco, no lo estoy diciendo, no. Volviendo a cocinar desde cero, el pancito, la masa madre. Yo he querido aprender a hacer cómo hacer el pancito, la masa madre para poderlo hacer desde el principio. ¿Y por qué? Pregúnteme por qué Dios está haciendo eso en tantas mujeres cristianas. ¿Por qué? Porque era el diseño. Porque era el diseño. ¿Y por qué? Vienen tiempos difíciles, donde vamos a tener nosotros que cultivar su comida, donde nosotros vamos a tener que hacer desde cero las cosas. Aprende a farm, ¿cómo se dice? A hacer jardines, cultivar. Yo lo digo yo, pero también me hablo a mí misma, porque la palabra es una espada de doble filo. Te penetra a ti y me penetra a mí. Yo quiero aprender, yo quiero volver al principio, yo quiero volver a hacer lo que Dios me dice que haga. Porque no está escrito porque sí. Los hombres, ¿qué hacían los hombres antes? Casar. Hay muchas personas muchos hombres que están regresando a eso. Tal vez en la ciudad donde vives no puedes hacerlo, pero hay una razón, todo tiene una razón. Vuelve al origen, vuelve al principio. ¿Dónde está todo esto escrito? En la palabra. Yo sé que suena difícil porque nosotros nos han vendido una verdad al mundo falsa. La verdad del feminismo, del machismo. Pero cuando volvemos a Él, Él cambia todo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Nos alista y nos prepara físicamente, imagínate. Físicamente.
físicamente, emocionalmente. Hay una película donde muestra cómo un muchacho se volvió atleta, un basquetbolista del NBA muy famoso, y decía que todos los días entrenando, pero había una parte, un área que todavía la tenía débil. Y le hablaban mal de su mamá, le hablaban mal de su hija, y él, todo se le caía, todo se le dañaba. Y entonces ahí se dieron cuenta que tenía que comenzar a ser fuerte en esa área, porque cuando venga el enemigo, cuando empiecen a pasar la tribulación, cuando empiecen a pasar todas estas cosas que vienen, nos van a atacar y se van a burlar de ti. ¿Tú estás listo para que se burlen de ti? Se van a burlar de lo que crees, van a hablar mal de tu familia, van a atacarte por ese punto débil que todavía no has dejado. ¿Estás listo? ¿Estás listo?